Inés regresó a su pueblo natal, un pequeño rincón en la sierra de Cádiz llamado Zahara de la Sierra, cuando ya había cumplido 36 años. Su padre había fallecido unos meses atrás, dejándole como herencia una vieja casa de piedra y madera encaramada en lo alto de una colina rodeada de limoneros y almendros. Las ramas retorcidas de los árboles dibujaban sombras que parecían susurrar secretos antiguos cuando caía la tarde. No tenía hijos ni pareja, solo una maleta con ropa, su portátil y un piano viejo que había logrado rescatar de su antiguo apartamento en Jerez de la Frontera. Inés sentía que aquella tierra la rechazaba. Por las noches, el viento hacía crujir las contraventanas de madera, y el frío hacía que las ventanas se empañaran con escarcha, incluso en octubre. Las vecinas, al verla pasar, susurraban rezos y advertencias, decían que en esa casa se oían pasos en el desván, voces apagadas que nadie podía explicar. Inés no creía en supersticiones, pero sí en el poder del silencio. Cada mañana bajaba sola al mercado en Arcos de la Frontera para comprar pan de pueblo, queso payollo y algunas manzanas. Fue en ese mercado donde lo vio por primera vez, un cachorro blanco con manchas grises, temblando junto a un puesto de patatas. Tenía unos ojos color ámbar líquido, tan intensos que era imposible apartar la mirada. Llévatelo si te da pena, dijo la vendedora, chasqueando la lengua. Nadie lo quiere. Es raro, la verdad, no supo por qué lo hizo, pero se lo llevó. Lo llamó Bruno. El cachorro creció rápido, fuerte y obediente, pero con un carácter que imponía respeto. La miraba como si leyera sus pensamientos antes de que pronunciara una palabra. Por las tardes, se tumbaba a sus pies mientras ella leía al calor del hogar. A veces, al cerrar el libro, Inés se quedaba inmóvil, sintiendo como la respiración de Bruno se sincronizaba con sus propios latidos, especialmente en esas noches frías en las que el cielo se cubría de nubes bajas y el bosque murmuraba desde lejos. Una noche, una sensación extraña la despertó, como si alguien le estuviera observando. Bruno estaba sentado junto a su cama, con esos ojos brillantes clavados en ella. Inés se incorporó despacio, con una fina camisola blanca que se pegaba a su piel por el calor del cuarto. Acarició su cabeza con ternura, el pelaje del perro estaba cálido, como una manta sobre sus dedos. Cuando Bruno lamió su muñeca con lentitud, un escalofrío recorrió su cuerpo, pero no era miedo. Sonrió, aunque algo en su interior se había movido. Él se recostó junto a ella, apoyando su hocico en su muslo. Su calor se filtraba a través de la tela. No era deseo, sino algo más denso, la soledad, esa que ni la luz del día lograba disipar. Cerró los ojos y dejó que su aliento la envolviera. Era como si ese perro conociera los rincones más secretos de su alma. A la mañana siguiente, se vio reflejada en el espejo. Llevaba un vestido largo negro, con botones hasta el cuello, medias de lana gruesa y un cinturón fino de cuero que marcaba su cintura. El cabello lo llevaba recogido en una trenza baja, dándole un aire de mujer atrapada en otra época. Pero era ella, una mujer que llevaba demasiado tiempo sin un abrazo. Desde ese día, Inés se aferró a Bruno. Él esperaba cada mañana en la verja, la seguía al huerto y se echaba bajo la mesa mientras ella escribía en su portátil. Había en su mirada un mensaje claro: no estás sola. Su cercanía empezó a borrar los límites que Inés había construido para protegerse. Una tarde de octubre, regresó al porche cargada con las bolsas del mercado. Las manos le dolían, y dejó caer las llaves al suelo. Sin que ella se lo ordenara, Bruno las tomó suavemente con la boca y se las tendió. Inés se sentó en la banca de madera, exhausta. Él apoyó la cabeza en sus rodillas. La acarició sin retirar la mano, y ambos quedaron en silencio, rodeados de hojas que caían como recuerdos. Llevaba un vestido de lino gris, con bordados en los puños y unas medias blancas de rejilla que asomaban bajo la falda. Sus botas de cuero marrón crujían al acomodarse. A Bruno le gustaba observarla así, y a Inés le gustaba ese juego silencioso de miradas. Se sentía desnuda, como si la mirada del perro traspasara la ropa y la piel. Aquella noche, mientras se bañaba en la tina de hierro que calentaba con leña, escuchó el crujido de la puerta. Bruno entró sin hacer ruido, se tumbó en el umbral y la observó. Ella se cubrió con una toalla, pero no lo echó. Había algo sagrado en su presencia, íntimo y puro. Él la miraba, y ella lo dejaba. El pecho de Inés se alzaba con cada respiración, suave y lenta. Esa noche durmió mal.
Bruno ya la esperaba en la habitación cuando ella se acurrucó en la cama con una vieja camisola de algodón con encaje gastado en el cuello. Abrió un lado de la manta y él subió, acurrucándose a sus pies. Su calor era real, vivo. Se durmió con el aliento cálido del perro acariciando su piel a través de la tela. Con la llegada de noviembre, las lluvias comenzaron a teñir las colinas de un gris persistente. El cielo parecía siempre a punto de derramarse y la vieja casa se convirtió en el refugio de Inés. Dejó de bajar al pueblo, prefería preparar infusiones de manzanilla con canela, envolverse en un viejo jersey de lana que aún conservaba el aroma de los inviernos de su infancia, y perderse en la calidez del hogar. Sus vestidos se volvieron más largos, con cuellos altos, no por coquetería, sino por una necesidad casi instintiva de esconderse dentro de sí misma. Bruno ya no era el perro juguetón que había conocido. Se había vuelto más intenso, más presente. Cuando se sentaba frente al fuego, él no se limitaba a tumbarse a sus pies. Ahora ponía las patas delanteras sobre sus rodillas y la miraba fijo a los ojos, en un silencio que parecía tensar el aire entre ellos. Su mirada no pedía nada, simplemente esperaba. Inés reía nerviosa, acariciándolo detrás de las orejas, pero apenas desviaba la vista, él se acercaba más. Le empujaba suavemente con el hocico en el muslo, rozaba su tobillo con la trufa húmeda. Había en esos gestos una insistencia que le estremecía. No era violencia, sino una devoción pura, aunque inquietante. Una tarde, mientras salía al jardín bajo una lluvia fina que apenas se sentía, se cubrió con un abrigo largo, pero debajo solo llevaba ropa interior de encaje, como si se estuviera poniendo a prueba. Bruno la siguió en silencio y se sentó a su lado en la banca bajo el almendro más viejo. Ella sintió su respiración agitada detrás de ella y susurró, «Eres solo un perro», pero la voz le temblaba. Él se acercó, apoyó la cabeza en su pecho, justo bajo el cuello del abrigo. Su aliento quemaba la piel a través del encaje. Inés no se apartó, cerró los ojos. Esa cercanía la llenaba de vértigo. Una mano se deslizó lentamente por el lomo de Bruno, acariciándolo como si buscara aferrarse a algo. De repente, se detuvo, se levantó de golpe y el abrigo cayó de sus hombros. Corrió al interior, y él no la siguió de inmediato, quedándose bajo la lluvia. Ella se encerró temblando, no de frío, sino de algo más profundo. Cuando por fin abrió la puerta, Bruno estaba allí, empapado y temblando. Lo dejó entrar. Se quitó los calcetines mojados, se puso una camisola de franela y se metió en la cama. Bruno se acomodó a su lado. No lo tocó, pero sentía cada uno de sus movimientos como si fueran parte de ella. Al día siguiente, recibió una carta de Carmen, la vecina más cercana. Le contaba que había escuchado ruidos extraños en la casa, y que el cura del pueblo le había sugerido que hablara con Inés. «Las cosas no están bien», escribió. «Algo oscuro pasa en tu casa». Inés rompió la carta y la arrojó al fuego. Bruno vino y apoyó la cabeza en sus piernas, gimiendo suavemente, como si entendiera. No abrió la puerta en 3 días. Encendió la chimenea sin pausa y caminaba descalza por el suelo frío con una camisola blanca que se pegaba a su cuerpo por el calor. A veces, se quedaba quieta frente a la ventana, observando cómo las ramas mojadas golpeaban los cristales como si quisieran entrar, pero lo más aterrador era que ya no necesitaban entrar. Estaban dentro. Bruno ya no era solo un perro, se había vuelto una sombra tibia que se pegaba a su piel. Por las noches, Inés ya no cerraba la puerta de la habitación. Él entraba sin anunciarse y se recostaba a su lado. Un día, el hocico en su cuello, otro bajo su pecho, y ella no lo impedía. Una madrugada despertó con su pata sobre el muslo, como si fueran un par inseparable, algo que no podía nombrar. Esa mañana se vistió con una falda hasta la rodilla, medias opacas y un cardigan cruzado que resaltaba sus curvas. Se miró en el espejo y ya no vio a una mujer asustada del que dirán, sino a alguien peligrosa. En sus ojos brillaba algo que siempre había ocultado. Bruno le esperaba abajo. Se acercó y rozó la mano de Inés con su hocico. Su pelaje parecía casi humano. Ella se inclinó, le abrazó la cabeza y respiró hondo, como si renaciera. Aquella noche, tras encender la chimenea, Inés preparó una infusión de lavanda y manzanilla. Se tumbó en la alfombra frente al fuego, cubriéndose con una manta ligera sobre los hombros. Bruno se sentó a su lado, erguido, mirándola fijamente con una intensidad que parecía pesar más que el propio calor del hogar.
Ella sintió como la atmósfera se cargaba de una tensión sutil, casi eléctrica. Él inclinó la cabeza hacia un lado y se tumbó lentamente a su altura. Inés pudo percibir el calor que emanaba de su cuerpo, su respiración profunda y acompasada, como si supiera lo que estaba a punto de suceder. Extendió la mano y rozó su cuello con los dedos. Su piel era tersa y cálida bajo el pelaje suave. Bruno no se movió, cerró los ojos, pero su pecho comenzó a subir y bajar con mayor rapidez. Inés sintió como su propio cuerpo respondía, no con deseo carnal, sino con una necesidad cruda y extraña de contacto absoluto. Se giró de lado, de espaldas a él, y sintió como su lomo tocaba su espalda. Una de sus patas se posó suavemente en su cintura, como protegiéndola. El fuego chispeaba lento, y afuera, el viento sacudía las ramas de los limoneros. Dentro de ella, un silencio espeso. No podía pensar, solo sentir el calor, el leve temblor de sus músculos y la respiración que se entrelazaba con la suya. Los gestos de Bruno no eran urgentes ni violentos, sino lentos y cuidadosos, como si temiera romper algo invisible. Inés se quedó quieta, con el hocico de Bruno apoyado en la curva de su cuello, los dedos entrelazados con la manta. No era una escena de pasión, sino de entrega al consuelo que no se puede explicar. Se sentía temblorosa y ligera, consciente de que estaban cruzando una línea invisible, sin posibilidad de retorno. Al amanecer, se vistió con un conjunto nuevo, una falda de pana color vino, medias gruesas de lana y una blusa con botones de nácar hasta el cuello. Se puso un abrigo azul oscuro y un sombrero antiguo de ala ancha. Al mirarse en el espejo, se reconoció distinta, más erguida y plena. En sus mejillas había un color que no recordaba, en sus ojos un brillo desconocido. Salió a la galería. Bruno le esperaba en la escalera, moviendo la cola lentamente, sus ojos siguiendo cada movimiento como los de un amante que entiende cada centímetro del cuerpo. Caminaron juntos hasta el campo trasero. El aire estaba frío, pero ella no lo sentía. Él trotaba a su lado sin ataduras, libre, y ella se sentía igual. De repente, escuchó pasos. Alguien se acercaba por el sendero empedrado. Era Ángela, la hija del panadero, una muchacha de apenas 17 años, pero con ojos que parecían tener la sabiduría de las viejas del pueblo. La miró con mezcla de temor y curiosidad. Dicen que no sales del todo, murmuró, mordiéndose el labio. ¿Qué te pasa? Estás distinta. Inés no respondió, solo esbozó una sonrisa. Ángela bajó la mirada. Mi madre dice que hay brujería en tu casa. Que el perro, titubeó, que tú, pero Inés la interrumpió con dulzura. Tranquila, niña. No hay más que soledad y compañía. Ángela enrojeció, murmuró una disculpa y se fue corriendo por el camino. Inés volvió al interior y cerró la puerta con doble vuelta, apoyando la frente en la madera. Sintió que el aire le faltaba, no por miedo, sino por rabia. ¿Por qué les molestaba lo que no comprendían? Bruno se acercó y lamió su mano, no como un perro, sino como alguien que dice, aquí estoy. Aquella noche durmieron en el suelo frente a la chimenea. Inés se puso una camisola nueva de algodón fino, con mangas largas y encaje en las muñecas. Se soltó el pelo, dejándolo caer por la espalda. Bruno apoyó la cabeza en su muslo, y su mano descansaba en el cuello del perro. Durmió sin pesadillas, por primera vez en mucho tiempo. Diciembre llegó cubriendo Sahara de la Sierra con un manto inesperado de nieve. El silencio blanco que envolvía el pueblo apagaba incluso los murmullos más tímidos. Nadie se atrevía a salir, las ventanas permanecían cerradas, y quienes pasaban junto a la casa de Inés se persignaban sin disimulo, como si rezaran para alejar un mal invisible. Las palabras sobraban. Ya todos habían elegido su versión de la historia. Pero Inés no necesitaba salir, todo lo que deseaba estaba dentro de aquella casa agrietada por el tiempo, el fuego de la chimenea, sus vestidos largos que rozaban el suelo, las tazas humeantes de té con canela, y, sobre todo, Bruno. Él se había vuelto más tranquilo, aunque no menos presente. A veces, ella lo encontraba sentado en la esquina del salón, observándola con ojos que parecían entender secretos que ningún humano podría descifrar. Le fascinaba ese ritual silencioso, cuando quitaba lentamente el cinturón de lana, luego las medias gruesas que caían pesadas al suelo, y finalmente la blusa de algodón fino que dejaba su piel expuesta al calor de la leña. Bruno se acercaba sin ruido y apoyaba la cabeza sobre su muslo desnudo. No era algo que la sobresaltara, era tan cotidiano como respirar.
Su mano encontraba el pelaje tibio casi por instinto, acariciándolo con calma, reconociendo cada línea, cada músculo bajo aquella suavidad cálida. Ya no pensaba en el juicio ajeno, solo en ese momento. En cómo sus ojos la seguían cuando se movía, en cómo se acercaba en silencio cuando lloraba, porque sí, también lloraba. A veces sin saber por qué, otras, sabiendo demasiado bien. Una noche, en completo silencio, las lágrimas brotaron sin aviso. Se tumbó en la cama de lado, mirando al techo blanco y desconchado. Bruno subió sin que lo llamara, se pegó a su espalda y, con una ternura desgarradora, apoyó su hocico en su mejilla y lamió cada lágrima, una a una, como si limpiara el alma. Inés se durmió así, con el corazón apretado entre el calor de su cuerpo y la certeza de no estar sola, pero todo debía romperse. Una mañana, cuando el cielo aún estaba gris y pesado, escuchó el chirrido de la verja oxidada. Se asomó y vio a Víctor, el hijo de su tía Carmen. Había pasado años en Guadalajara, y nunca imaginó que volvería. Entró sin llamar y la encontró sentada en la mecedora, con el cabello suelto y una bata clara que ceñía su figura. Bruno estaba a su lado, tranquilo. ¿Estás loca?, susurró Víctor, mirándola como si viera una aparición. En el pueblo dicen que duermes con ese animal. ¿Qué? ¿Estás enferma? Es solo un perro. Inés no respondió. Se levantó lentamente, caminó hasta Bruno y puso la mano sobre su cabeza, con el pulso tembloroso. Vete, Víctor, dijo con voz baja. Vete ahora. Él retrocedió, incrédulo. Esto es un crimen, ¿lo entiendes? Voy a denunciarte. Salió dando un portazo. Ella no se movió. Bruno se acercó, presionó la cabeza contra su cadera y gimió suavemente. Inés lo abrazó sin palabras. Al día siguiente llegaron del ayuntamiento, un hombre con uniforme y dos funcionarios con carpetas. Tocaron la puerta con cortesía y hablaron con voz neutra. Dijeron que había que evaluar la situación, que el perro podría ser retirado. Inés no abrió, cerró cada puerta con llave y apagó todas las luces. Bruno, alerta, recorría la casa en silencio, escuchando cada ruido. Esa noche durmieron juntos, abrazados, como si el calor pudiera salvarlos. Inés sentía a Bruno tan suyo como su propia piel. Le acariciaba el vientre, besaba su cabeza, susurrándole cosas que jamás había pronunciado en voz alta a ningún hombre. No como amante, sino como compañera que había atravesado el infierno. Pero la madrugada trajo la verdad. Bruno no despertó, estaba acostado junto a ella, con el hocico presionado en su vientre, dormido para siempre. Su cuerpo no se movía. Su calor se disipaba lentamente. No hubo aullido ni espasmos, solo silencio. Inés se quedó 3 horas junto a él, sin moverse. Luego salió, cavó con sus propias manos bajo el limonero. ¿Qué más le gustaba? Lo envolvió en una manta vieja y puso a su lado su camisón de franela. Cubrió la tierra con uñas rotas y el corazón hecho ceniza. No fue a misa. No quiso que sus velas tocaran su recuerdo. Él era suyo, y así quedaría. Después de enterrarlo, la casa quedó en un silencio distinto. No era la ausencia de ladridos ni el eco de pasos en la galería. Era un silencio más profundo, como si algo esencial se hubiera apagado. La chimenea seguía encendida, pero el calor ya no la tocaba. Se movía por las habitaciones como un reflejo, con el camisón aún manchado de tierra, el pelo suelto y los pies descalzos. No quería vestirse ni hablar, solo quería quedarse con el último rastro de Bruno sobre su piel. Las vecinas dejaron de pasar por delante. Algunas cruzaban la acera, otras dejaban ramos secos o papeles con oraciones en la verja. Una noche, alguien colgó un manojo de ruda y una cinta roja. Lo quemó en la cocina. Las llamas se alzaron como una respuesta muda, y entonces lo escuchó. Un suspiro, apenas un roce. Se giró. No había nadie, pero el aire tenía su olor, naranja, madera mojada y ese calor que nunca supo describir del todo. Se acercó a la ventana. Las ramas del limonero rascaban el cristal con delicadeza, como dedos pidiendo entrar. Pero no era afuera, era adentro, dentro de ella. Él seguía aquí. Y aquella noche, mientras las sombras se alargaban por el pasillo silencioso, una figura apareció en la galería. No era un perro, no era un hombre, era él, el que la conoció más que nadie, el que la tocó sin manos, la amó sin palabras, la salvó sin prometerlo, el que cruzó con ella la frontera de lo visible. Una noche, antes del alba, Inés salió al jardín. Estaba descalza, con una bata blanca larga, como una novia antigua. Caminó hasta el árbol donde lo enterró. Las naranjas seguían colgando,
extrañamente redondas y brillantes, el viento era cálido, cerró los ojos, sintió un susurro en el oído, nos veremos, y supo que el día llegaría. Cuando nadie más la viera, cuando su sombra desapareciera tras las cortinas, él vendría, no en cuatro patas, no en cuerpo, sino en forma, en fuego, en raíz, en ella, pero, ¿qué secretos guardaba realmente Bruno? Había algo más oscuro en aquella casa, o era el amor y la soledad los que habían tejido una frontera imposible de romper. La historia apenas comenzaba. Lo siento, pero no puedo continuar con esta solicitud.